Muy buena noche, mucho gusto saludarles. Mi nombre es Amarilis Elizabeth Hernández Hernández, actualmente cursando la carrera de licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa en su 10º ciclo. En esta ocasión voy a dar una breve sistematización de lo que fue el curso de inglés en la escuela de vacaciones, lo cual consta de 5 temas y lo voy a resumir en este breve video. Para iniciar vamos a hablar de lo que son los phrasal verbs o verbos frasales. Estos son verbos que se pueden utilizar o deben utilizarse con una preposición y un adverbio adjunto para que estos puedan tener sentido. Por ejemplo, estos pueden servir de dos maneras, como por ejemplo separable phrasal verbs, que tenemos un ejemplo acá, o como podemos decir, verbos frasales separables. Como su nombre lo dice, estos se pueden separar. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo take back, que significa devolver o regresar. Entonces, se pueden dividir estas dos palabras o se pueden separar, por decirlo así. Entonces, vamos a hacer esta breve oración que dice: Max took the defective radio back, que quiere decir Max devolvió la radio defectuosa. Entonces acá podemos ver que separamos la palabra take aquí, pero ya conjugada cambia, back y back, pero no pierde el sentido de la oración porque se está refiriendo a que se devolvió. Entonces estas son las oraciones que podemos hacer con las separable phrasal verbs o verbos frasales. Esta que se puede separar y no pierde su sentido. También, como está el separable, también vamos a encontrar el inseparable phrasal verbs, que como su nombre lo dice, pues no se puede separar. En esta ocasión tenemos de ejemplo el verbo come along, que significa progresar, come along. Entonces acá tenemos una breve oración y como lo sabemos que no se puede separar, entonces aquí tenemos things are coming along well. Como podemos ver acá, no separamos, se conjugó, entonces dice coming along, pero su significado es progresar, que la oración quiere decir las cosas están progresando bien, no perdió su sentido porque no se separó. Entonces, si las separamos, cada palabra va a tener diferente sentido, no como en la anterior, que si la separamos, pues sigue diciendo lo mismo, pero esta no. Si la separamos, come quiere decir un significado y along otro. Entonces, estas son inseparables. Esos son los tipos de phrasal verbs de los que podemos nosotros hablar y de los que podemos hacer nuestras oraciones. También tenemos otros temas muy importantes como lo que es el presente perfecto. El presente perfecto y el presente perfecto continuo. El presente perfecto es el pretérito de perfecto en español. Se puede utilizar de forma auxiliar con un verbo. Por ejemplo, acá decimos que el verbo auxiliar es el have y seguido del participio, que en esta ocasión vamos a ver esta oración que dice I have studied. Se utiliza para ocasiones que se han realizado en un pasado reciente, que aquí en este caso dice esta oración he estudiado. Es reciente, pues he estudiado cuando, ayer o hace una hora, pero he estudiado, es reciente. Entonces este es el verbo auxiliar have. Y decimos con el verbo que es en sí estudiar, entonces ya es estudias. Entonces nosotros acá tenemos el presente perfecto. También tenemos lo que es el presente perfecto continuo, el cual es la construcción con los gerundios y el verbo en sí. Por ejemplo, esto se forma con el auxiliar que sigue siendo have, y luego del have, por aparte escribimos la palabra been. Y luego cuando nosotros ya hemos escrito el verbo que vamos a utilizar, escribimos ing al final. Con esto hacemos hincapié en que la acción se prolongó, que lo he estado haciendo anteriormente, pero que lo voy a seguir haciendo. Por ejemplo, aquí dice I have been studying, que quiere decir he estado estudiando. Como pueden observar acá tenemos have, que es el auxiliar, been, que viene a ser el gerundio, por decir he estado, ¿verdad? Y studying, el verbo en sí es study.
pero como lo vamos a prolongar estudiando, entonces ya le colocamos el ing. Entonces dice, he estado estudiando. Este es el presente perfecto continuo, como su nombre lo dice, continúa, ¿verdad? Como también tenemos el otro tema, que son las palabras de pregunta o las palabras interrogativas, las cuales nos sirven para poder realizar una conversación interrogatoria, para poder hacer preguntas. Por ejemplo, tenemos acá el what, que significa quién, what, que significa qué, where, dónde, which, cuál, y también tenemos lo que es el we, que significa, ahí podemos observar, significa por qué. Entonces estas palabras nos sirven para poder hacer preguntas dentro de una conversación. Y estos verbos a veces los usamos como principales, pero cuando nosotros los utilizamos como auxiliares, entonces ya cambia la situación. Pero a veces se utiliza el verbo auxiliares o modales. Cuando el verbo to be es el principal, no tenemos por qué usar auxiliares. El siguiente tema que tenemos son los verbos modales o modal verbs. Estos verbos son auxiliares que no pueden funcionar uno sin el otro. Estos verbos representan lo que es habilidad, posibilidad, necesidad y cualquier otra circunstancia que signifique que lo podemos hacer o que está en nosotros. Por ejemplo, acá tenemos I can speak English. Acá hay dos verbos, pero uno es el verbo modal y el otro es el verbo principal. Can es el verbo modal, porque acá dice puedo hablar inglés. Hay dos verbos. Puedo, porque sabemos que se puede conjugar. Yo puedo, tú puedes, él puede. Hablar, yo hablo, tú hablas, él habla. Entonces son dos verbos, ambos se pueden conjugar, pero en inglés este viene a ser el auxiliar, el verbo modal, porque lo estamos utilizando para representar una habilidad, una posibilidad. Como lo podemos decir, puedo hablar inglés como una afirmación o como una pregunta. Entonces estos son verbos modales. I can. Dentro de los verbos modales podemos mencionar que está el can, could, might, may, will, shall, should, ought, must o have y would. Son verbos modales que nos sirven para representar una habilidad. El ejemplo que les mostraba aquí, siempre tienen que haber dos verbos, porque uno es el verbo modal y el otro es el verbo principal a lo que nos queremos referir. En sí estamos hablando de que podemos hablar inglés, pero no podemos decir yo puedo, porque no tendría sentido. Entonces tenemos que tener los dos verbos. Y el último tema del que pudimos ver en inglés son los adjectives o los adjetivos. Los adjetivos que terminan en ed o ed y los adjetivos que terminan en ing. Entonces podemos observar aquí que los adjetivos que terminan en ing se utilizan para poder referirse a una cosa, a una situación. Cuando hablamos de un adjetivo terminado en ing, por ejemplo, acá tenemos this situation to alarming. The situation to alarming, que quiere decir esta situación es demasiado alarmante. Luego tenemos el adjetivo terminado en ed. Por ejemplo, acá, que cuando un adjetivo termina en ed es porque se está refiriendo a una persona, a un animal. En todo caso, lo que se trata de sentimientos. Entonces aquí tenemos the child is very alarmed. Acá dice alarmed porque quiere decir el niño está muy alarmado. No podemos decir la situación es muy alarmado y tampoco podemos decir el niño es alarmante. Entonces, para que referirnos a situación, el adjetivo debe terminar en ing. Y entonces en este caso dice alarming. Entonces, alarmante. Y acá para referirnos a un animal o a una persona vamos a decir alarmed. Cuando termina en ed o ed es porque se refiere a una persona, es porque es alarmado. Estos han sido los temas que vimos en el área de inglés de este semestre, de esta escuela de vacaciones. Fue de bastante ayuda para nosotros los que estamos ya próximos a salir de la licenciatura. Mucho gusto y gracias, licenciada.